He visto a mucha gente que jugó Resident Evil Requiem pensando que Elpis fue el intento desesperado de Oswald Spencer por redimirse, haciendo que todo lo que vimos a lo largo de la saga parezca ilógico. Pero Spencer no creó Elpis para limpiar sus pecados, sino fue más para deshacer todo lo que se estaba formando gracias a él. Y es que para entender a un psicópata con complejo de Dios hay que tomar toda la información que tenemos. Y hoy vamos a desmentir el mito del Spencer arrepentido porque Elpis nunca fue una esperanza para la humanidad. Pero antes me presento, soy Diversum y el día de hoy analizaremos la aparición de Oswald Spencer en Resident Evil Requiem y cómo esto mismo llegó a causar enojo en gran parte de la comunidad por evangelizar al monstruo que experimentó con Lisa Trevor. Capcom lleva casi 30 años construyendo a Spencer como el villano detrás de todo, el responsable directo e indirecto de cada desastre biológico en la franquicia. Y de la nada, en Requiem pareciera tener un acto de bondad al revelar a Lisa Ashcroft la esperanza ciega que representa Elpis, como si sus últimos actos lo lavaran de todo. Esa escena generó una división enorme en la comunidad. Y para poder tomar una postura hay que conocer toda la historia desde el principio. Así que nos vamos a los años 60, la expedición a África con los 3 fundadores de Umbrella. Para entender por qué Spencer terminó solo y traicionado, hay que ver quién era antes de que Umbrella existiera. Spencer nació alrededor de 1923, en el seno de una familia aristocrática británica, con una enorme riqueza y poder. Desde muy joven demostró una inteligencia excepcional, especialmente en biología y virología, y en la década de los 50 comenzó sus estudios universitarios para convertirse en médico. En esa época, los círculos académicos europeos tenían una fascinación morbosa con la eugenesia, la idea de que la humanidad podía y debía ser mejorada a través de la selección y manipulación genética. Spencer no solo compartía esa idea, la vivía como una misión personal. En estos años de universidad, Spencer conoció a las 2 personas que cambiarían la historia del mundo. El primero fue Edward Ashford, hijo de una familia noble igual de adinerada que la suya, con intereses similares en biología. Y el segundo fue el Dr. James Marcus, un paleovirólogo brillante, obsesionado con los virus prehistóricos. 3 científicos con 3 visiones del mundo completamente distintas, pero con el mismo objetivo: reinventar la evolución humana. Pero antes de que pudieran hacer algo de eso, Spencer tuvo una experiencia que definiría el resto de su vida. Durante un viaje a Europa del Este, Spencer, con casi 30 años, se perdió en las montañas, colapsó en la nieve y fue rescatado por una mujer llamada Miranda. Sí, la misma madre Miranda de Resident Evil Village. Ella era una bióloga sacerdotisa de una aldea aislada y le mostró al joven Spencer algo que nadie fuera de esa comunidad había visto: el moho, un organismo antiguo con capacidad de mutar y asimilar los organismos vivos. Para Spencer eso no fue solo ciencia, fue una revelación, la confirmación de que la biología podía ser usada para forzar la evolución humana. Aprendiendo cómo funcionaba el moho y su manera de mutar formas de vida, decidió tomar el conocimiento obtenido para crear algo que lo ayude a lograr su objetivo. Y con la idea de crear algo más efectivo en mente, se va de la aldea sin despedirse, ya que todo lo que aprendió Spencer de alguna manera lo vio como una herramienta que desataría la obsesión por el control de todo. Con esa obsesión ya encendida, Spencer, Ashford y Marcus, junto a un protegido de James Marcus llamado Brandon Bailey, se dedicaron en los años 60 a buscar evidencia de algo de lo que hablaban los diarios de un explorador del siglo XIX, una flor llamada Sonnentröpa o Ascensión al Sol, que supuestamente contenía propiedades extraordinarias. En 1966, Spencer, Marcus y Bailey viajaron a África Occidental en busca de dicha flor. Pasaron 3 meses en el continente soportando ataques de la tribu Ndipaya, que custodiaba el lugar, hasta que finalmente encontraron lo que buscaban: el Jardín del Sol. Ahí, entre esas flores, lograron extraer un virus que daría origen a todos los horrores que vendrían después, y lo llamaron virus progenitor. Era un virus antiguo, posiblemente de cientos de millones de años, y su propiedad más extraordinaria es que podía revivir organismos que han estado muertos durante largos periodos de tiempo. Y para un eugenista,
esto era como encontrar el santo grial. Pero había un problema enorme: las flores necesitaban condiciones ambientales muy específicas para producir el virus. No se podían cultivar en ningún laboratorio fuera de África, y si querían más muestras tenían que volver. Y eso le dio a Spencer una idea: en lugar de regresar como científicos a estudiarla, contratarían mercenarios para desalojar por la fuerza a la tribu Ndipaya y tomar el control absoluto del Jardín del Sol. A su vez, con la obsesión de la evolución humana, Spencer crearía el Proyecto W, secuestrando niños extremadamente talentosos de todo el mundo. Los cría, les lava el cerebro y los adoctrina, para posteriormente ser infectados con el progenitor. Pero de esto hablaremos más adelante. En marzo de 1967, Spencer propuso a sus socios crear una compañía farmacéutica como fachada para financiar la investigación. Y mientras todo se formaba, Spencer también necesitaba una base de operaciones en suelo americano, así que contrató a un arquitecto de renombre llamado George Trevor para construir una mansión en las montañas Arkley, en las afueras de Raccoon City. La mansión sería su retiro privado y la fachada sobre un laboratorio subterráneo secreto. Trevor era conocido por sus diseños extravagantes, pasillos laberínticos, trampas, mecanismos de bloqueo elaborados, y eso es lo que exactamente Spencer necesitaba para esconder lo que pasaba debajo. Pero George Trevor sabía demasiado, y cuando la mansión fue terminada en 1967, Spencer invitó a George, su esposa Jessica y a su hija Lisa para quedarse unos días, pero todo esto sería una trampa. Spencer, paranoico de que Trevor pudiera filtrar los secretos de la mansión, lo hizo encerrar. George Trevor conocía cada pasadizo, cada trampa, cada salida de esa mansión porque la había diseñado él mismo, pero los guardias de Spencer eran más, así que terminó muriendo atrapado. Jessica y Lisa Trevor fueron capturadas y convertidas en sujetos de experimentación. Jessica fue inyectada con el virus progenitor primitivo, su cuerpo no lo toleró y murió. Lisa tenía aproximadamente 14 años y fue inyectada con una cepa diferente, y su cuerpo la absorbió. Eso la convirtió en la sujeto de pruebas más valiosa de la historia de Umbrella, y durante 20 años Lisa fue inyectada con cada nueva variante de virus que el laboratorio desarrollaba. Virus T, cepas experimentales, combinaciones que mataban a cualquier otro sujeto en horas, pero su cuerpo lo absorbía todo y seguía en pie. Y fue precisamente esa inmunidad anómala lo que llevó al descubrimiento de algo que cambiaría otra vez el curso de la saga. La interacción de los virus en el cuerpo de Lisa eventualmente derivó en la identificación del virus G. Para Spencer, Lisa Trevor era un recurso, una herramienta. Cuando en 1995 finalmente decidieron que ya no era útil y que se había vuelto demasiado peligrosa, ordenaron ejecutarla, pero no pudieron. Era literalmente inmortal por la experimentación que hicieron con ella, así que la encadenaron y la abandonaron para que ella misma se ponga a vagar en los túneles bajo la mansión buscando a su madre. 20 años encadenada y usada hasta que ya no les sirvió. Este es el mismo hombre que, según la teoría de la redención, de pronto sintió compasión por una desconocida 40 años después. Volviendo a 1968, Umbrella Pharmaceuticals fue fundada oficialmente por Oswald Spencer, Edward Ashford y James Marcus, y en ese momento comenzó todo. Desde la fundación de Umbrella, la empresa enfrentó cambios rápidos y conflictos internos. El más notable era la diferencia de ideología entre Spencer y Marcus. La paranoia de Spencer no calmó, así que debía mantenerse alerta por cualquier cosa que pueda pasar, hasta que cayó Edward Ashford, gracias a un contagio del virus progenitor, que se rumora que fue Spencer quien causó el accidente, porque seguido a este deceso, él tomó el control total de Umbrella, convirtiéndose en el único fundador con poder real sobre la corporación, haciendo que la participación de los Ashford en Umbrella quedara reducida a su hijo Alexander, quien intentó mantener la influencia familiar con su propio proyecto, el Proyecto Verónica, pero nunca tuvo el poder que su padre habría tenido. Con el control de Umbrella, Spencer se dio cuenta que no era el científico más brillante del grupo. Sabía que Marcus y Bailey juntos eran peligrosos. Marcus era brillante y ambicioso y Bailey su mano derecha, y si trabajaban en sincronía podían desarrollar
desarrollar el progenitor de forma independiente y en algún punto retar la autoridad de Spencer dentro de Umbrella. Su solución fue separarlos. Cuando llegó el momento de asegurar más muestras del virus progenitor en África, lo natural habría sido que Marcus y Bailey regresaran juntos, pero Spencer, en un movimiento calculado, ofreció a Marcus la dirección del nuevo centro de formación ejecutiva de Umbrella, cerca de Raccoon City, un laboratorio de primera clase con recursos ilimitados, una oferta que Marcus aceptó. Bailey fue enviado solo a África, donde Umbrella construyó el Centro de Investigación Africano en 1969, poniéndolo como director de dicho centro, y mientras estaba en África, cultivaba el virus progenitor y enviaba muestras a Marcus en Raccoon City. Marcus, con esas muestras, trabajaba sin descanso para desarrollar una variante del progenitor que pueda ser usada como arma. William Birkin y Albert Wesker se convierten en aprendices de James Marcus, lo asisten en su investigación y se convierten en sus alumnos más destacados, y al ser consumido por la necesidad de demostrar su valor, lo logró. James Marcus combinó el ADN del virus progenitor con el ADN de sanguijuelas y creó la primera variante del virus progenitor. En enero de 1978, la primera cepa del virus T, para luego ser apropiada por Spencer, quien veía a sus compañeros como simples herramientas. Y cuando una herramienta cumple su función, Spencer la desechaba. Spencer tenía miedo de Marcus, miedo a que se hiciera demasiado poderoso dentro de Umbrella. Además que Marcus había comenzado a experimentar con sus propios trabajadores sin permiso. Y como veía más a Marcus como una carga y alguien peligroso, decidió trasladar la investigación del virus T a un centro que Spencer controlaba. Y desde ahí Umbrella empezó a desarrollar BOWS bajo el liderazgo de Spencer. Seguido a esto, decidió que debía silenciar a Marcus, así que eligió a los que ejecutarían la tarea con cuidado. No podía enviar a cualquiera, tenía que ser alguien en quien Marcus confiara completamente, así que eligió sus propios alumnos más brillantes. Un lunes de 1988, Wesker y Birkin, junto a un equipo del Servicio de Seguridad de Umbrella, entraron al laboratorio de Marcus. Lo encontraron y lo eliminaron sin remordimiento alguno. Marcus llevaba años experimentando con las sanguijuelas que usaba en su investigación, y en un tiro perdido liberaron a una, entrando al cuerpo de Marcus y de alguna manera reanimándolo, fusionando el cadáver con el ADN de las sanguijuelas, convirtiéndose en algo que ya no era completamente humano. El Marcus resucitado fue quien liberó el virus T en el tren Ecliptic Express y en el laboratorio Arkley en 1998. Dando inicio a los eventos de Resident Evil 0 y al incidente de la mansión Spencer. Volviendo a África, Bailey era el hombre que mantenía viva la fuente del virus progenitor en los años pasados, alguien que dedicó casi toda su vida analizando las muestras de la ascensión al sol. Todo esto lo hizo por Marcus y el día que se enteró de su fallecimiento, algo cambió. Fue como si todas sus emociones se hubieran apagado, simplemente seguía enviando muestras del virus progenitor a todos los laboratorios de Umbrella. Parecía solo una máquina automatizada que informaba a la sede de Umbrella cada vez que uno de sus subordinados lograba un avance o encontraban algo nuevo. Y al enterarse de la caída de los laboratorios en las montañas Arkley y de Raccoon City, le dio igual. Lastimosamente, Spencer necesitó borrar todas las huellas de Umbrella, junto con ello cerrando el Centro de Investigación de África, y Bailey quedando en la lista de ejecutados. Spencer ordenó eliminar a todos los empleados de nivel máximo con conocimiento sobre el virus progenitor. Se le informó que Bailey había muerto, pero lo que Spencer no sabía es que Bailey llevaba tiempo siendo contacto interno de las conexiones, la organización criminal que años después iría directamente por su legado más secreto. Desde el descubrimiento del virus T, la experimentación aumentó radicalmente en los laboratorios, aún usando a Lisa Trevor como conejillo de indias en el laboratorio Arkley. William Birkin convirtiéndose en 1988 en el nuevo jefe de investigación de los laboratorios NEST. Le implantaron a Lisa Trevor el parásito NE-alfa, el mismo parásito que tiene Nemesis, pero Lisa no murió, sino que asimiló el parásito volviéndolo parte de ella, y así pudieron encontrar rastros de un nuevo virus en su cuerpo, el virus G, que posteriormente sería investigado más a profundidad gracias a William Birkin y teniendo el apoyo de Spencer, a su vez que también experimentaban con la creación de nuevas BOWS.
En julio de 1998, el equipo Alpha y Bravo de la unidad STARS de la RBD es enviado a investigar extrañas muertes. A su vez, Albert Wesker, quien se hacía pasar como un miembro de STARS, guía a sus compañeros a la mansión Spencer a modo de probar las bows. Y ahí es cuando se desata el caos, que derivó en algo que Spencer nunca planeó directamente, pero que sus décadas de experimentos hicieron inevitables: la fuga de información y el brote del virus T en Raccoon City. Albert Wesker fingió su muerte y después del incidente, los miembros sobrevivientes de STARS poseían mucha información que podría ser filtrada para destruir el imperio de Spencer. Lastimosamente, en septiembre ocurrió el brote en Raccoon City, ya que la gente dentro de los laboratorios empezó a transformarse y luego la infección se propagó por todo Raccoon City hasta crear un brote incontrolable. El gobierno de los Estados Unidos borró la ciudad del mapa con un misil termobárico en octubre de 1998, usando como fachada el purgar toda la ciudad para no expandir la infección. Spencer respondió como siempre respondía, contratando más abogados, fabricando historias y señalando al gobierno como conspirador, intentando borrar siempre toda evidencia de Umbrella como involucrada. Y durante 5 años más, Umbrella sobrevivió al escándalo. Pero la sombra de Raccoon City nunca dejó de perseguirlo, y ese miedo de perder el control de su legado por una filtración es exactamente lo que años después tomaría forma en Elpis. Como mencionamos anteriormente, el Proyecto W fue iniciado en 1966, secuestrando a niños extremadamente talentosos de todo el mundo. Se les lavaba el cerebro y luego se los adoctrinaba. A cada uno se le inyectó el virus progenitor para potenciar aún más sus habilidades. Y luego se incorporaban a las instalaciones de Umbrella, donde muchos se convierten en aprendices de científicos. Al final, solo 13 niños sobreviven al proceso de selección. El propósito era crear seres humanos evolucionados, personas que le servirían a Spencer como la nueva raza que gobernaría el mundo bajo sus órdenes. Y de los 13 niños solo conocimos a 2, Albert y Alex Wesker. Spencer mantuvo en secreto este proyecto hasta de los fundadores de Umbrella. Realmente Umbrella como corporación fue construida principalmente para financiar este proyecto ultra secreto. Pero el problema con crear personas brillantes y ambiciosas es que en algún momento deciden que no necesitan a quien los creó. Y como en 1998 Wesker fingió su propia muerte usando un virus prototipo de William Birkin para así poder evolucionar, traicionó a Umbrella y se alió con organizaciones rivales, robó datos de investigación y pasó años acumulando poder. También testificó contra Spencer en el proceso judicial en los juicios de Raccoon. Para 2006, Spencer era un anciano, un billonario sin compañía, sin poder real, sin el ejército de investigadores y agentes que alguna vez tuvo, y vivía escondido, retirado en su mansión europea, vigilado por un pequeño número de guardias leales. Y luego de mucho tiempo de búsqueda, Wesker, después de ver a Umbrella en bancarrota, llegó hasta Spencer, gracias a información que le brindaron. Spencer aparentemente lo esperaba, o al menos no se sorprendió. El viejo le reveló la verdad del Proyecto W. Wesker, ofendido por considerarse solamente un producto, termina dándole fin a su creador, tal cual años atrás había ordenado. Lo más irónico, Wesker no sabía que Spencer guardaba secretos, tal como Elpis, y se los llevó a la tumba. Un dato adicional es que en el informe de Grace, ella solo menciona el fallecimiento de Spencer. No posee información sobre el papel que tuvo Wesker en aquel incidente. Y este dato precisamente lo tocaremos en otro video hablando sobre Albert Wesker y las conexiones. Pero quiero que te hagas una pregunta antes de cerrar este capítulo. ¿Fue ese el final de Spencer o Spencer, incluso muerto, todavía tenía un as en la manga? No solo Albert Wesker le falló, 2 traiciones más cerraron el círculo de Spencer antes de que Wesker llegara a darle fin. Primero, William Birkin. Spencer lo formó junto con Wesker desde adolescentes. Birkin se convirtió en el mejor científico de Umbrella, el creador del virus G, y cuando Spencer quería beneficiarse de este nuevo virus, Birkin se negó, y en 1998 decidió traicionar a la corporación, planeando entregar el virus G al ejército de los Estados Unidos a cambio de protección. Spencer se
se enteró y lo mandó a silenciar. Decidido a que debía terminar igual que Marcus, envía un escuadrón del servicio de seguridad de Umbrella a quitarle la muestra a Birkin para evitar que pueda filtrar las actividades ilegales de Spencer. Esta extracción saliendo mal debido a la resistencia de Birkin y haciendo que uno de los soldados le dispare accidentalmente. Esto haría que el escuadrón deba marcharse solamente con las muestras del virus G y del virus T. Y en su último aliento, William Birkin se inyecta una muestra de su creación, lo cual lo haría mutar, acabando con el mismo escuadrón que vino por él. Esto terminando en el esparcimiento de las muestras a través de las alcantarillas. Todo este gran desastre de la historia de Umbrella fue causado por la decisión de Spencer de traicionar a uno de sus propios. Después llegó Alex Wesker. Spencer la había seleccionado como su sucesora. Le encomendó el proyecto más personal que tenía, investigar la transferencia de memoria, porque Spencer buscaba la inmortalidad. Le dio laboratorio, recursos, cientos de sujetos de prueba y Alex también lo traicionó. Desapareció con todos los resultados, llevándoselos a otra isla. Spencer se quedó solo, sin sucesores. 4 traiciones y 4 veces que alguien en quien confió le quitó algo, y ninguna lo hizo cambiar. Solo le confirmó que la única forma de ganar era no depender de nadie más. Y así como estos 4, hubo muchos más científicos, como también personas inocentes que fueron silenciados por Spencer, y su manera tan peculiar de no dejar evidencia, y a la vez usarlos como conejillos de Indias, como vimos en su propia mansión. Mientras Spencer intentaba salvar los fragmentos de su imperio, quienes habían trabajado para él comenzaron a aprovechar el caos para sus propios fines. 2 años antes de su fallecimiento, James Marcus recibía donaciones millonarias por parte de la Fundación F, que era una organización señuelo que usaban las conexiones. En 1988, luego de la muerte de Marcus, su protegido Brandon Bailey contacta directamente con las conexiones, volviéndose el reemplazo de Marcus como contacto. Años después de que Spencer ordenó su ejecución, Bailey había sobrevivido todos estos años, y después de la destrucción de Raccoon City, se creyó que Bailey usó sus conocimientos del virus progenitor para fundar una nueva organización criminal, y esta sería Las Conexiones, que si bien luego fue descartado como cabecilla de dicha organización, no quita su participación junto con la información brindada a dicha organización. Como tal, esta información puede sonar algo ilógica, pero con el informe de Grace y los documentos de Village, nos hacen ver que las conexiones trabajaban en las sombras desde muchos años antes de que tengan este nombre como tal. Y así como estos pudieron desarrollar posteriormente a Evelyn y a distintas Bows, gracias a toda la información que se les dio, también se tuvo a Trycell, la corporación que heredaría las investigaciones de Umbrella sobre el progenitor en África. Construyó su poderío sobre el trabajo que Spencer había iniciado décadas antes. Su legado científico había sido apropiado por sus enemigos. Y también Albert Wesker, que recolectó datos de los experimentos de Umbrella, datos de las investigaciones, de los virus y de las Bows. Todo almacenado dentro del UMF-013, el núcleo informático que contenía los archivos de Umbrella. Muchas organizaciones a través del mundo querían la información de Umbrella, pues parecía que todos estaban peleando por una rebanada de pastel. Cada uno de los que se quedaron con un pedazo de su legado sin saberlo se convirtieron en el blanco de lo que Spencer ya había preparado en secreto. En 1980, Spencer tenía el laboratorio ARC y planeaba usarlo como centro de mando, para así poder desarrollar Elpis, y también trabajar en la transferencia de memoria, o la evolución forzada. Mientras todo esto pasaba, Umbrella fue creciendo de manera desmedida, tanto que Spencer ya no podía controlarla por completo, y los trabajadores empezaron a filtrar información a organizaciones rivales, y a las conexiones, mediante espías que se habían infiltrado en la empresa. Spencer financió en secreto el desarrollo de un proyecto en el laboratorio ARC que se escondía bajo el orfanato de Raccoon City. Se trataba de un antiviral capaz de neutralizar el virus T, el virus G y cualquier otra cepa derivada del progenitor. Y pese a todos los problemas que tenía Umbrella, Elpis logró mantenerse en secreto y completarse, teniendo como única filtración que Elpis tenía la capacidad de desequilibrar el mundo militar entero.
Spencer guardando este secreto bajo contraseña, una contraseña que solo él conocía, y después redactando un mensaje que decía: Trycell, la HCF, la familia y Umbrella, el PIS le pondrá fin a todo. Esto llamando aún más la atención de dichas organizaciones sobre este proyecto, estos creyendo que el PIS se trataba de un arma biológica con capacidad de controlar la mente humana, pero no sabían que prácticamente Spencer no estaba involucrado en eso. Él solo quería la inmortalidad, logrando así hacer que la competencia crea en una mentira. En los años 2000, Spencer tenía conocimiento de que Alyssa Ashcroft era una periodista sobreviviente al incidente de Raccoon City. Ella podría exponer las atrocidades que él hizo, y conociendo lo calculador que él es, en las entrevistas que dio, las palabras que dijo no son coincidencia. Muy aparte de que Alyssa notó evasión en ciertas preguntas, también notó que Spencer ocultaba algo, ira o arrepentimiento. Y esto lo podemos enlazar con ira por todo lo que pasó con Umbrella, ira que guardó por no haber logrado la inmortalidad. Y para esto Spencer usó a Grace, su hija adoptiva. Cuando la muestra, crea un lazo entre Grace y Alyssa, lazo que usaría tiempo después. Al saber que las conexiones y las organizaciones rivales ya tenían conocimiento sobre Grace y la existencia de Elpis, de manera intencional usó la visita de Alyssa y la nombró como tutora de Grace, usando como mensajero de su última voluntad a su fiel mayordomo Patrick, mismo mayordomo que ayudó a Spencer a filtrar su ubicación para que llegue a oídos de Albert Wesker. El mayordomo sabía que Spencer no se preparaba solo para su muerte. Él conocía tan bien a Spencer que este debería tener un plan maestro en marcha, y este, preparándose para su inminente final, quedó esperando mientras tenía todo preparado. El chivo expiatorio siendo Alyssa Ashcroft por poseer información sobre Grace, y esta última siendo dejada a modo de esperanza. Esperanza de su legado, una esperanza ciega, o sea, un intento ciego de hacer que la competencia caiga con todo lo que le robaron, esperando que su plan funcione como él quería, dejando un antiviral que dejaba inútiles a los virus basados en el progenitor, mismo virus que él sabía que sería usado por sus propiedades únicas, y la jugada le salió excelente. El juego y gran parte de la comunidad presenta a Elpis como el arma de redención de Spencer. Grace, la hija adoptiva que Spencer le confió a Alyssa Ashcroft, es quien finalmente libera a Elpis en la línea canónica del juego. La contraseña para acceder es Hope o Esperanza. Spencer supuestamente dijo cosas como: la felicidad no se puede alcanzar sacrificando a los demás. La cogí para enmendar mis errores. Y el juego quiere que sientas que este hombre al final de su vida tuvo una epifanía genuina o una redención. Al menos así lo interpretó gran parte de la comunidad. Pero hay un problema de interpretación enorme con esto y con la creación de Elpis. Si recapitulamos, Spencer siempre tuvo esa hambre de poder absoluto, usando a la gente como simples herramientas. Y tomando en cuenta el año de creación de Elpis, como también el conocimiento que éste tenía ante las fugas de información de sus investigaciones, junto con la paranoia de que alguno de sus más cercanos lo fuera a traicionar, por ende tenía muy en cuenta que las investigaciones e información que poseía podría llegar a estar en manos de la competencia. Y con todo esto, el verdadero problema de Spencer no era que el mundo se estuviera yendo al demonio. Su problema era quién lo estaba llevando al demonio, usando sus creaciones. Creó Elpis como parte de una estrategia a largo plazo, cuyo objetivo era destruir a Trycell, al HCF, a la familia, a las conexiones y a todos los rivales que se habían apropiado de sus proyectos y su visión. Elpis era el golpe final de Spencer contra todos los que lo habían traicionado o que le habían robado sus programas, creando una incógnita para todos, algo por lo cual pelearían por descubrir. El arma definitiva no para salvar vidas, sino para desequilibrar el poder mundial y eliminar a la competencia fácilmente. Piénsalo, las conexiones, la organización fundada por Brandon Bailey, el traidor que Spencer aisló en África, tendría vows derivadas del progenitor. Trycell, que usó el progenitor para crear el virus Uroboros, quedaría destruida. Albert Wesker, que fue inyectado con el progenitor y con el virus prototipo para obtener sus poderes sobrehumanos, quedaría neutralizado.
despojado de lo que lo hacía especial, tal como pasó con Sino. Todos y cada uno de los que traicionaron a Spencer, robaron su trabajo o construyeron sus imperios sobre sus investigaciones, los dejaría en cero. Y aunque fue asesinado antes de ver el resultado, sabía que tarde o temprano alguien lo encontraría o se destruirían por descubrir qué era Elpis. Así que básicamente Gideon sí entendió el propósito verdadero de Elpis, el caos absoluto. Para Spencer la esperanza nunca fue sobre la humanidad, era sobre él, sobre que nadie, absolutamente nadie, pudiera seguir construyendo poder sobre sus ruinas. El sistema de Pandora destruye Elpis si introduces la contraseña incorrecta una sola vez. Y antes de cerrar esto, hablemos del argumento más fuerte a favor de la redención, porque para mucha parte de la comunidad este es el argumento. Si fuera venganza, lo habría hecho más accesible. Pero yo digo exactamente lo contrario. Si Spencer genuinamente quisiera que el mundo se curara, habría dejado instrucciones claras. Habría publicado la fórmula porque falleció en 2006. Tenía bastante tiempo. Pero no, lo cifró en acertijos que solo alguien extremadamente cercano a su historia podría resolver. Lo protegió de una forma que la mayoría de sus enemigos como Tracer, las conexiones o cualquier organización rival jamás pudieran acceder. Y si tenían pensado intentarlo, debían estudiar bastante bien a Spencer. Y esto sería un gasto de recursos y tiempo. Y eso no es altruismo, es control. Eso es Spencer asegurándose de que su legado se conserve con sus términos. Spencer siguió haciendo experimentos con humanos hasta sus últimos días, buscando la forma de rejuvenecer su cuerpo. Hasta el final de su vida siguió siendo el mismo. Esto confirmado por el informe de Grace, donde se retrataba a Spencer como un anciano senil, obsesionado con la evolución y su complejo de Dios hasta el último de sus días. Oswald Spencer nació con todo, riqueza, títulos, educación, inteligencia y eligió usarlo para jugar a ser Dios. Traicionó a sus socios fundadores, ordenó asesinar al científico que hizo posible Umbrella, convirtió a una familia inocente en conejillos de indias, secuestró a niños y los usó como experimentos desechables, construyó el sistema de bioterrorismo más devastador de la historia de videojuegos y cuando todo se derrumbó, cada persona que había usado o traicionado se volvió en su contra. Murió a manos del monstruo más exitoso que fabricó. Su historia no tiene una moraleja como tal, no hay redención, no hay arrepentimiento real, solo un hombre que hasta el último momento jugó el único juego que sabía jugar: control, manipulación y venganza. Elpis no cambia esto, solo lo confirma, ya que su aparición fue demasiado condicionada y vino de manos demasiado sucias para ser llamada redención. Capcom eligió cerrar el arco de Spencer con una nota ambigua y con eso básicamente el juego nos está pidiendo que elijamos creer en algo que los propios archivos del juego contradicen. Sin quererlo, Elpis resultó ser buena para el mundo, pero sin dejar de ser perjudicial para las organizaciones, que hasta muchos años después de su fallecimiento seguían lucrando con su trabajo. Pero no fue intención de bondad, fue la última consecuencia lógica de un hombre que nunca pudo soltar el control de nada. Y si llegaste hasta aquí, ya conoces la historia de Spencer. Y por si quieres seguir profundizando en cómo funcionaban exactamente las conexiones, quién es Sino o más acerca de los personajes de Resident Evil, te dejo otros videos aquí. Sé que te van a gustar. Sin más que decir, se despide Diversum.